tengan cada uno de ustedes. Bienvenido a los estudios bíblicos de las Santas Escrituras. Y como siempre me acompañan el hermano Sebastián. ¿Cómo está usted, hermano Sebastián? Bien, bien. Buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga. Y también nos acompaña el pastor Contreras. ¿Cómo está? Muy buenas usted, tardes pastor? también. Bien, bien. Gracias a Dios. Bienvenidos. Y ahora vamos a comenzar con un nuevo estudio en el cual es el último estudio del trimestre de este año y se titula, y vamos a estudiar el libro de Esther, el cual le hemos dado el título de El Rey Rico. Y se trata del libro de Esther, en el cual estamos nosotros queriendo investigar, estudiando. Y para comenzar queremos, pastor, ¿cuáles fueron los primeros reyes que pasaron antes de llegar con Esther? Muy bien, a la hora de estudiar el libro de Esther, lógicamente vemos el contexto. Esto se produce en Persia, allí se menciona el rey. Vamos a mirar el capítulo 1, básicamente, la tarde de hoy, pero antes comentamos un poquito de la historia. El rey principal que es mencionado acá es el rey Asuero, pero antes de él ya existieron otros reyes que fueron grandes. Hay una dinastía que se le llama la dinastía Aqueménida, y de la cual el representante más importante es Ciro el Grande, Ciro II. Bien, este rey es el prototipo de un rey, de un jefe de una dinastía, y él gobierna hasta que fallece, y entonces le sucede su hijo Cambises. Él duró poco tiempo, y entonces luego de Cambises toma el trono un supuesto hermano, se llamó Esmerdis, o Bardilla también, pero fue un impostor, apenas duró 8 meses, y entonces toma el trono Darío I el Grande. Este rey fue muy importante porque tiene sus contemporáneos bíblicos como el profeta Ageo y Zacarías. Y luego de él entonces va a llegar nuestro personaje principal, que va a ser Asuero, su nombre también va a ser tanto en griego Jerjes o Asuero, es el mismo personaje. Lo que importa de este rey es un rey que toma el poder para vengar a su padre. Él había perdido una batalla, Darío I, con los griegos por el año 490, conocida como la primera guerra médica. Y entonces, a continuación, cuando él establece la venganza contra los griegos, va a ser la segunda guerra médica para el año 480, unos 10 años más tarde. Son las cosas que más descuellan en este personaje. Y lógicamente nuestra heroína, que es Esther, la joven Esther, que va a proceder al reino para convertirse en la reina que sustituye a otra reina que no fue del agrado del rey. Hermano Sebastián, ¿podría usted mencionar los nombres bíblicos de los reyes, de estos reyes? Con la extensión de por supuesto, de cada reino, ¿verdad? Del tiempo de cada reino. Bien, nosotros podríamos pensar un poquito que cuando estudiamos, por ejemplo, el libro de Esdras, en el capítulo 1, ahí se menciona el primer rey, que fue Ciro, aquel que sirvió como un mediador de parte de Dios para dar libertad a su pueblo y sacarlo de la esclavitud de los babilónicos. Se dice que una vez que estaba decayendo el reino de Babilonia, entonces Dios estaba preparando a este hombre, y fue encontrado Daniel como el consejero del rey Nabucodonosor, y fue Daniel el que le habló al rey Ciro de Isaías 44, Isaías 45, lo que estaba predicho en la profecía de que hablaba del rey que vendría como un mediador que iba a ayudar para sacar a su pueblo. Entonces vemos nosotros que Ciro reinó desde el año 536 a.C. Cambises, hijo de él, reinó del 530 al 522. Y este promulgó un decreto que estaba señalado ya en Esdras 4:24, Esdras 6:1 y el verso 15. Jerjes, al que se conoce hoy en día, es Asuero. Ya le dijo el pastor que decimos ahí que aparece Esmerdis y todo, ¿no? Pero hay dos posturas. Una es que se puede delinear
periodo, como venía mencionando yo, Ciro, Cambises, Esmerdi, y después surge Darío el Grande, el primero, del año 522 al 586. Una vez que él muere, tiene que quedar su hijo, que es el conocido como Asuero, y al que nosotros le llamamos en el capítulo 11, versículo 2 de Daniel, es conocido como Jerjes. Vamos a leer ese versículo entonces, de Daniel 11, 2, que vamos a hablar que es una época pero bien importante en el reinado, aunque mencionó el pastor que dice, y ahora yo te mostraré la verdad, y aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grande riqueza, más que todo, y fortificándose con sus riquezas, despertará a todos contra el reino de Javán. Bien, ahí tenemos una introducción de la cual vamos a empezar a hablar, cómo es que mencionó el pastor que había una península griega, la cual en este vasto e inmenso reino medo-persa, excepto esta península, no había podido ser controlada o subyugada a su dominio. Por lo tanto, en el año 490, como mencionó el pastor, Darío el Grande fue y plantó una batalla contra esta península y fueron derrotados los persas en el año 490 en un lugar llamado Maratón. Así que ahí tenemos nosotros esa primera caída que tuvo el padre de Jerjes. Más tarde, 10 años más, en el año 480, Jerjes convocó a mucha gente para atacar a un sitio llamado Siracusa de Cilicia. Y pareció que en este ataque ellos habían acabado a los atenienses, pero en realidad no fue así. Aunque devastada sí, quemada, destrozada, pero no la habían tratado de dominar. Pero una vez que vayamos entrando más, vamos a ir dando más pistas de todo, de cómo se fue dando toda esta batalla y por qué se menciona hoy que este hombre, que es el último rey, se dice que es el que tiene la riqueza y cómo tiene el poderío de convocar a muchas naciones para contraatacar o que le ayuden a las batallas que dejó pendientes su padre. Sí. Pastor, ¿qué tipo de reunión convocó este rey Jerjes? ¿Y con qué objeto y cuánto tiempo fue que duró esta convocatoria o esta reunión, de acuerdo a Esther? Muy bien. Vamos a abrir entonces el libro de Esther, a adentrarnos en este personaje. Recordemos, la lección se titula hoy El Rey Rico. Queremos hablar de Asuero, o su otro nombre, recordemos, es Jerjes. Ambos son sinónimos. ¿Y qué es lo que nos dice tanto el libro de Esther, el capítulo 1, como también la historia? Entonces, en el capítulo 1, desde los primeros versículos, leemos así: Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reino, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Al fijarnos en el tiempo de esta convocatoria y fiesta que él va a hacer, notemos que lo dice al 3er año. Esto aparece en el versículo 3. Bien, si miramos el tiempo en que él comienza a gobernar, como se dijo, desde el año 486, 485 hasta el 465, un lapso, un rango de unos 20 años. Entonces, para el año 482 es el tiempo en que él hace esta fiesta. Faltaba poco para que se aproximara esta gran batalla que él quería dirigir contra los griegos en el año 480. Bien, voy a invitar a que miremos
en Esdras capítulo 4 la sucesión de los reyes para llegar a este gran rey, el rey rico. Podríamos hablar de Darío I, que fue realmente llamado el Grande, el papá de Jerjes, pero ocurre que nuestra historia se centra en Esther y queremos ver qué pasa con esta heroína, con su primo Mardoqueo, los entretelones allí de la maldad de Amán, general de Jerjes. Entonces, de allí es la razón por la cual vamos a estudiar más de Jerjes que del otro rey Darío. Pero vamos a ver entonces en Esdras capítulo 4, para tener un panorama de la sucesión de los diversos reyes de aquel tiempo. Miremos del versículo 4 en adelante. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo, y ahí entonces comienza a enumerar la serie de reyes, de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Recordemos que entre los dos, entre Ciro y Darío I, el Grande, Darío acá de Persia, están entonces estos dos gobernantes, uno reconocido como tal, que es Cambises, el hijo de Ciro, y el otro que fue un usurpador, que allí en Daniel 11:2, cuando se habla de que habría 3 reyes y el cuarto se armaría de toda la riqueza, ese Jerjes, el ángel no incluye entonces a este impostor, a Esmerdis, también llamado Bardilla. Bien, luego dice, versículo 6, y en el reinado de Asuero, así que incluyendo a Cambises ya tenemos al cuarto, que es Asuero. En el principio de su reinado escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron allí los enemigos, otro rey más. Allí entonces está enumerando la serie de reyes, y Artajerjes va a ser un personaje importante, lógicamente, ya para el tiempo de Nehemías, posterior a Esther. Bien, entonces veremos qué es lo que está pasando en esa fiesta. Dijimos, 3er año de reinado de Jerjes, y esto es año 486. Su papá Darío murió de una enfermedad, él iba a una guerra, pero la enfermedad le ganó para noviembre de ese año 486, y entonces ya pocas semanas después, ya para el año siguiente, Jerjes pues va a tomar el reino, y se caracterizó por ser una persona voluble. Él quería pelear, pero ya vamos a mirar acá, y lo demuestran los hechos, una persona a la cual sus consejeros podían guiar, aconsejar y doblegar, e incluso, y él se dedicó más a los cuidados palaciegos que a la extensión del reino como lo había hecho su padre, Darío I. Así que estos son los entretelones previos de esta fiesta, la que simultáneamente su esposa, la reina Basti, va a organizar otra fiesta, pero esta vez para las mujeres. Para las esposas de los reyes, ¿cierto? Ella se encargaba de las esposas de los reyes, y el rey pues con sus príncipes y ciudadanos quizás. Hermano Sebastián, ¿qué consideración se mostró al servir el vino? Estaban en la fiesta. ¿Qué tan condescendiente fue el rey con sus súbditos ahí, que la fiesta era se extendió bastante, ¿cierto? Sí. ¿Y sí. qué tan bondadoso fue él con sus ciudadanos y respecto a la comida, vino y todo lo que se servía ahí? Por ejemplo, bueno, veamos el propósito por el cual él quiso hacer este banquete, y sin duda alguna cuando nosotros mencionemos estos versículos, aquellos que hemos estudiado la historia de otros reyes, se nos vendrán textos al pensamiento. Y vamos a ver lo que dice el versículo 4 de Esther 1, Esther capítulo 1, verso 4. Para mostrar él la riqueza de la gloria de su reino y el lustre de la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Ahí vemos nosotros el tipo de festín que este rey se piensa gastar. 180 días de fiesta,
bastantes días, casi más de un mes, casi 3 meses, ¿cuántos meses? 90 días, No, 3 meses. 3 meses y medio. Imagínense ustedes qué suma de dinero tenía disponible este rey. De paso, quiero que ustedes piensen conmigo también. ¿Cuál es el plan de un reino ir en pro de conquistar a otro? ¿Qué es la visión? ¿No es hacerse más ricos? Es que no es así como se han hecho ricas muchas naciones, invadiendo al más débil o al que se les opone. Y una vez que es vencido todo, se le pasa una revisión de todas las cosas de mucho más valores e incluso hasta sus seres habitantes y todo, se hace un examen tanto de jóvenes como adultos de intelecto y también se recoge toda esa gente y se trae. Bueno, aquí dice la Biblia y la historia que estamos estudiando hoy que este hombre era el número 4. Así es que si los otros no se habían dado el tiempo para celebrar, pastor, este sí que sí, se empezó a apartar un hermoso tiempo para festejar las grandes conquistas a costa de, diría yo, mucho sufrimiento, miseria y dolor, ¿verdad? Yo quisiera agregar a esto, vamos a ir nuevamente a Daniel capítulo 11, cómo el libro de la verdad que revela en el capítulo 11 de Daniel muestra a estos reyes y señala a Asuero o Jerjes como el que se hace de semejante poder. Así que vamos a unir dos textos, el de Daniel capítulo 11 con Esther 1. ¿Cuál era el propósito de Dios al mostrarnos en Daniel 11 las riquezas, el lujo que tendría Asuero o Jerjes? Leemos así, antes fijémonos, capítulo 11, 1, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo. Recordemos que el libro de Daniel pone como primer rey a Darío el Medo, y este es un tema de conflicto, ya que no se conoce ningún Darío Medo como primer rey que le anteceda a Ciro. Sí que Ciro había enviado a un general, Gobrias o Baru, para que él tomara Babilonia. Y se supone que este general es el que regentea hasta que finalmente Ciro va a ser el rey. Pero lo cierto es que acá el texto nos dice que en el primer año de Darío el Medo, y Babilonia cayó en el año 539, así que el primer año pues sería 539-538. Estuve para animarlo y fortalecerlo, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá, posteriores a Darío el Medo, 3 reyes. ¿Cuáles son? Ya dijimos, Ciro, Cambises y Darío I. ¿Sí? Y el cuarto, que es Asuero, se hará de grandes riquezas más que todos ellos, más que los anteriores. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia, dice nuestra traducción, en la Reina Valera revisada, en la antigua, Javán. Bien, entonces, allí se levanta contra Grecia, dijimos, en la guerra médica del año 480, y le va mal. Es derrotado allí en esa guerra. Y entonces ahora sí se va a dar el lujo de gozar de lo que tiene, de todas las riquezas. Vamos ahora entonces a Esther capítulo 1, versículo 4, a este mismo rey Asuero, antes de la guerra que perdió allí en el año 480. Como se dijo en Siracusa, Sicilia, allí fue donde fue a pelear y salió mal. Para mostrar él, Asuero o Jerjes, Esther 1:4, las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días, que son 6 meses. Tanto tiempo de fiesta, diríamos nosotros, porque luego, como se hizo una pregunta hace rato, hasta el pueblo se lo hace participar, que ellos beban libremente, en fin, ya vamos a ir mirando acá. Entonces, esto nos habla de la opulencia, de cuánto placer, un tiempo para disfrutar y agasajar al cuerpo. Lógicamente esto deshonra a Dios, porque con tanto vino entonces vienen luego los pecados más desagradables, repugnantes, cometidos en el cuerpo y contra el cuerpo, y entre los cuales, como iremos mirando más,
es hacer participar a Vasti, la reina, que pareciera ser pudorosa, a que ella muestre su belleza, se entiende desnuda ante todos los comensales, así los invitados y demás, y a lo cual la mujer se niega. Entonces, este es el trasfondo de este rey, un hombre corrompido, con tanta opulencia, placeres. Los mismos consejeros que le están acompañando no van a ser sabios, más bien es seguir disfrutando de la fiesta, e incluso al pueblo hacerle tal el líder, tal el pueblo. Entonces, ¿quiénes son las pocas personas que van quedando lúcidas en un declive moral, ético? Bien, Vasti es la reina, ella muy probablemente, y también Mardoqueo junto con su prima Esther. De esto es lo que trata nuestra historia. Después de que manda llamar a Vasti, porque lo que, como ustedes estaban diciendo, él estaba enseñando, estaba mostrando toda la riqueza que él tenía, lo mejor de lo que él tenía. Y para él lo mejor que había de mujeres era su esposa. Sí. Entonces quería él mostrárselo a todos los que estaban allí, mandó a llamarla, pero resulta de que Vasti no quiso llegar. ¿Cuál fue la razón de que Vasti no quiso llegar? Muy bien. Hermano Sebastián. Bien, todos conocemos de que tratándose del rey, que es la máxima autoridad, la reina sabía o conocía muy bien las costumbres en práctica, en reuniones tal vez un poquito menores que esta, porque esta era demasiado grande. Me imagino, o quizás la mujer, ella estaba acostumbrada a danzar para él. Pero ahora este hombre pasado de vino quiere que ella venga y dance para esa inmensa cantidad de invitados que tiene. Como decía el pastor, la moral que iba quedando, era posible que la reina, Mardoqueo, Esther y algunos otros más, tal vez de los sabios, pero en realidad este banquete estaba dando un desorden de equilibrio en todas las personas y todo, empezando con el rey, que no tiene iniciativa propia, sino que acude a los otros sabios para saber conducirse y qué hacer en contra de la esposa que tuvo moral para no presentarse para tal deshonra. Evento. Si la reina representa al rey, ella quiere hacerlo con una modestia digna de un rey, no de un psicópata que está pasado de copa. Y entonces ella le muestra la moral para con su rey y su reinado y no quiere hacer ese papel. Entonces ella se niega y no va. ¿Por qué no miramos el versículo que viene? Podemos leer desde el 5 en adelante. Vamos a leer un poquito del 5. ¿Sí? Y cumplidos estos días hizo el rey banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor que se halló en Susan, capital del reino. Y menciona el versículo 6, el pabellón era de blanco, verde y cárdeno, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, y sortijas de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre losado, de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos a otros, y mucho vino real conforme a la facultad del rey. Así que vemos en primer lugar, antes de pedirle a la reina lo que el rey quería hacer con ella, de que ellos están pasando de copa ya y todo, y por eso estaban mencionando que la moral de ella no se iba a prestar para eso. Así es de que quisiera darle la oportunidad al pastor que hable un poquito concerniente a la reacción de la reina, porque ella no quiso pasar, y qué es lo que pasaría al quedarse ella, y cómo los invitados iban a considerarla a ella
con un juicio cuerdo de no haber pasado de todo. Y si el rey la iba a menospreciar, ¿qué podía sucederle a esta reina después? Miramos todavía más en el texto y a la vez como una invitación. ¿Qué haríamos nosotros en ese lugar? Dice luego el versículo 8, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada cual. Asimismo la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, recordemos que duraba una semana la fiesta, estando el corazón del rey alegre por el vino, mandó a Mejumán, Bistá, Arbona, Bicta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia. El marido quería lucir a su esposa, toda ella bella con la corona también, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Si nos acordamos, una fiesta similar en el Nuevo Testamento, donde también allí había presente un rey y una mujer hermosa que fue traída para que ella danzara, y la belleza pues cautivó a todos. Hay hombres que entran en esa variante muy triste y pierden los sentidos, abrumados por lo que contemplan sus ojos. Tal vez vamos a refrescar esa historia para entender casi en la misma línea, el mismo sentimiento de ambos reyes, y es que frente a la belleza de una mujer y él en copas, pues pierde la razón. Nos estamos refiriendo al rey Antipas. Miramos esto en Marcos capítulo 6, versículos 21 y 22. Marcos 6. Marcos capítulo 6, versículos 21 y 22, dice: pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y esto yo te daré. Y notemos, también estaba embriagado, estaba alterado por el vino. Es lo que está pasando volvemos a Esther, con el rey Jerjes. El texto sigue más. Versículo 12. Mas la reina Vasti no quiso, 1:12, comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Pregó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él, y ahí se enumeran 7 sabios. Estaban Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Memucam. Este va a ser el principal que va a dar el consejo allí en ese momento. 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Y les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Este es el tema del capítulo 1, la primera parte, que es el estudio que estamos haciendo. Y vamos a considerar entonces a la reina Vasti. Si bien, qué interesante es ver cómo lo miran otra gente. En la literatura judía, en el Midrash judaico, que es una colección de comentarios del Antiguo Testamento, los judíos, antes de Jesús, consideraban a Vasti como una mujer vanidosa y necia, de pocas luces. Ese es el comentario que dan los judíos acerca de Vasti. La pregunta que nos hacemos es, ¿de veras que es vanidosa? Que ella no se presentó por vanidad, por orgullo, que acá la que manda soy yo. Estaba rodeado de mujeres. ¿Fue necia o fue lo contrario? Que ella no se prestó al juego de un borracho. Acordémonos de Herodías, y lógicamente conocemos mejor el trasfondo, ya que la muchacha Salomé, que se presentó allí al baile por instancia de Herodías, ella sabía, la mujer, qué podía lograr la muchacha, estando el marido, Herodes Antipas, alterado por el vino, y a la instrucción de la mujer de la madre, pedir aquello siniestro que pidió, la cabeza de Juan Bautista. Bien, acá estamos en algo similar. Es
Aquí no hay ninguna Herodías para algo siniestro, no hay nadie vanidoso o necio, como podría serlo Herodías, sino una mujer inteligente. Ella se niega con riesgo de que el rey alterado hasta la pudiera matar. Como el texto no nos cuenta cuál fue el castigo, sí que fue quitada del palacio, pero pudo haber sido muerta o desterrada, para que no quede más el mal ejemplo, el supuesto mal ejemplo que vamos a mirar ahora por la conducta que ella hizo. Pero el punto importante acá de esta reflexión es que sería bueno que políticos imitaran la honestidad de esta persona. ¿Cuántas veces es lo que la sociedad está esperando? No la gente alterada, como aquí por el vino, porque no solamente los mayordomos y los príncipes, todo el pueblo podía beber el vino con la condición de que no se les impusiera, cada cual tomara lo que quisiera. 6 meses de jolgorio para toda esta gente, y hay una persona que se resiste a una orden, que solamente ella se paseara, suponemos que desnuda, pudo haber sido de otra manera también, pero en la antigüedad el rey pues marcaba las pautas y era lucir la belleza de su mujer ante todos, aún danzando como lo pudo haber hecho Salomé. Lo que importa es que es un motivo para nosotros de gente que se mantiene honesta, y es lo que Dios está deseando, especialmente los políticos y los dirigentes, conserven su moral, su rectitud ante el pueblo. Hermano Sebastián, ¿tiene algo más que agregar? Sí, yo quería mencionar un poquito y voy a leer un texto bíblico que todos conocemos, porque en estos momentos así de celebración siempre nos falta el sobresaliente, el pecado, y va más allá del dominio de las personas que están involucradas. Voy a leer del libro de Daniel capítulo 5, versos 1 al 4. Aquí aparece otro Asuero. Pero Babilonia. Nada más que este está en el imperio Babilonia. Es el rey Belsasar fue el que se encargó de celebrar lo que otros pues quizás no lo lograron como ellos. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de metal, de hierro y de madera y de piedra. Mire qué sarcastismo terrible el que llegó a cometer este hombre, que podría haber gozado más la vida con todo el capital que le había dejado su dinastía anterior. Pero como el vino no es recomendado para el ser humano, vamos a leer lo que dice, o a recordarle más bien dicho lo que dice el libro de Proverbios capítulo 20 y el versículo 1. Todos conocemos ese pasaje, y hay quienes dicen, no, dice, bebe moderadamente, trata de tú dominar la bebida y todo saldrá bien. Pero con este tipo de fiesta yo no creo que el tomador domine la bebida, sino que la bebida se encarga de dominarlo a él. El vino es encarnecedor, la cerveza alborotadora. Cualquiera que por ello errare no será sabio. ¿Sabio para qué? Para llevar a continuación la fiesta que con un principio había pensado sacarla bien. El diablo se encargará de tornársela, pero equivocadamente. Por eso es que hay que saber representar un reino aquí en la tierra, aunque sea un reino político y todo, debe de mantenerse al límite de la muralla, lo que pertenece a la línea política, y no vaya más allá a meterse a lo prohibido, porque veamos lo que dice el versículo que sigue
Daniel 5. Dice el siguiente versículo: en aquella misma hora, versículo 5, salieron unos dedos de mano de hombre y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces el rey se demudó de su color y sus pensamientos lo turbaron, y desatáronse las ceñiduras de sus lomos, y sus rodillas se batían la una con la otra. ¿No que muy fuerte? ¿No que muy macho? Provocando a Dios porque tenía un demonio por dentro por medio de la bebida, ¿no? Ahora le empiezan a temblar las rodillas y todo. Y sigue diciendo y el rey clamó en alta voz que hiciesen venir a magos, caldeos y adivinos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que leyera esta escritura y me mostrare su declaración será vestido de púrpura y tendrá collar de oro y su cuello, y ya todos nosotros conocemos el resto del relato, como lo dice el pasaje bíblico. Y esa es la reacción de una persona que ebria, ¿verdad? Esa es. Esa es la reacción de una persona. Ahora el rey, la reacción de él al ver la negativa de su esposa fue tremenda. Dijo, se enojó muchísimo. ¿Y qué fue lo que pidió consejo a sus allegados ahí, a sus consejeros? Muy bien, leamos el texto bíblico en Esther capítulo 1, versículo 15. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo contra los maridos. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella, y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Y el texto dice que agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Y antes de avanzar quisiera comentar lo siguiente. Hemos visto ya esta situación tan penosa que se estaba creando en el reino, pero Dios estaba escribiendo derecho en líneas torcidas. ¿Qué es esto? Vamos a ver textos para unir los pensamientos. Uno, el que se encuentra en Proverbios capítulo 31. La profecía que da Lemuel a los reyes que no deben beber vino. Pero cuando lo hacen, esto es la línea torcida, ahora Dios va a escribir derecho. Veamos el texto primeramente. Proverbios capítulo 31, desde el versículo 1, que dice: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Y versículo 4, leemos ahí: no es de reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Y fíjense, versículo 5, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Claramente está amonestado que los reyes no deben beber vino, y es lo que está haciendo Jerjes al tomar vino, despedir a Vasti, y entonces allí es donde Dios va a intervenir. Y ahí vemos la providencia de Dios. Y es que al elegir la nueva reina, pues nadie imaginaba que sería nada menos que allí una muchacha cautiva, hermosa por cierto, Esther, pero procedente de los cautivos hebreos,
y que ella llegaría al trono con un propósito, lo cual se lo dice su primo más adelante en el libro de Esther. Sino es que para esta hora tú viniste al reino, para que tú actúes. Y entonces allí se nos enseña este principio de la providencia, que tanto el cielo y la tierra están unidos, Dios guiando a sus hijos para que puedan participar, actuar, intervenir cuando es necesario hacerlo frente a las locuras del hombre. En el caso de Asuero, haber desobedecido este principio universal, que los reyes no deben beber vino para no pervertir el derecho ni hacer daño a los menores, al pueblo. Pero ahora Dios interviene, como dije otra vez, en líneas torcidas del hombre. Dios escribe derecho y envía su mensaje que nos llega hasta el día de hoy. A mí me da mucha curiosidad ver cómo los consejeros le dan consejo de que la reina Vasti había deshonrado al rey, ¿cierto? Así es. Y con temor de que sus esposas también del pueblo deshonraran a sus esposos. Pero sin embargo ellos no se ponían a pensar de que también ellos deshonraban a las esposas cuando andaban con otras mujeres ahí mismo, ¿cierto? O sea, de que no estaba igual, todo era nada más para ellos. Pero sin embargo, él dio un consejo Memucán dio un consejo en el cual favorecía mucho al rey, porque su honra se había ido para abajo, estaba muy desilusionado, avergonzado, pero viene Memucán y le dice, ¿cuál fue el consejo que le dio Memucán entonces? Que trajeran las reinas, las vírgenes de todos los pueblos, ¿no? Sí, pero... ¿Cuál fue el propósito de eso? Sí, yo quisiera comentar un poquito, Pero antes que se corto. vaya el tiempo. Es que el versículo 20 dice, y el mandamiento que hará el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Y aquí yo quiero preguntar algo. ¿Es que el rey honró a la reina? O sea, eso estaba creciendo. ¿No fue él el se que le olvidó. deshonró a la reina? Nosotros tenemos que ver primero y defender el caso de la que practica la moral, no el inmoral. Y aunque el sabio haya venido un consejo adecuado, pero no era propicio en ese momento, porque la reina no se prestó para nada malo, él estaba prestándose para algo malo. Y yo digo que la mujer es honra para el hombre en el orden de las cosas como Dios lo puso. Según Génesis 2:24, dice que el hombre y la mujer serán una sola cosa. Y yo pregunto, ¿estaban en una sola cosa ellos? Veamos el texto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y allegaráse a su mujer, y serán una sola carne. ¿Eran los dos ellos una sola carne en ese momento? No lo eran. Él estaba jalando para diferentes lugares cuando ella le había prometido a él serle fiel a él. Aunque hayan costumbres en esos países y de todo, pero la regla del matrimonio no va hasta allá. Ese es mi punto de vista. ¿Y el consejo cuál fue, pastor? Muy bien, vamos a ver entonces a completar la lectura del texto de Esther. Versículo 21 nuevamente. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Y entonces el interés del rey Asuero era que se afirmara todo hombre allí en su hogar, pero la conducta el ejemplo que el rey había dado, pues era todo lo contrario, no era forma de mantener el hogar unido. Pero aquí viene un punto también interesante, y es que comienza a aparecer aquello, aunque los estudiosos no logran verlo cuando uno quiere verlo literalmente, y es el caso de la noción de Dios y su providencia en particular. Es curioso, el libro de Esther no trae el nombre Dios o Jehová en ningún lado. Se han hecho intentos, hay quienes han hecho estudios, por dar algunos ejemplos. Es el caso del capítulo 5, versículo 4, es la inicial de 4 palabras consecutivas, va a dar el nombre Jehová, el tetragramaton hebreo, para buscar que está Dios presente allí.
También en el capítulo 7, versículo 7, en el capítulo 5, versículo 13, ya sea yendo en forma normal de la lectura o al revés, los estudiosos quieren ver en 4 palabras que allí aparece Jehová, el nombre de Dios, las 4 letras del nombre de Dios. No obstante, a Dios se está perdiendo acá, y es la intervención tan majestuosa, tan preciosa, por medio de lo que va a ser la reina. Es decir, Dios permitió todos estos eventos. El hecho de que Vasti fuera despedida, que Esther ascendiera allí para ser la nueva reina, del capítulo 2 en adelante es el tema para la próxima semana, lo vamos a mirar, pero ver la providencia, que es lo que nos interesa acá. Dios permite que estas cosas ocurran, nada menos que en el reino más grande de ese tiempo, así lo habíamos leído en capítulo 11:3, que el 4.º reino será de todas las riquezas y reunirá a todos para pelear contra Grecia. Y aún en Daniel 11 va a hablar del siguiente imperio, que va a ser griego, el de Grecia. Bien, esto muestra a Dios que conoce la historia, conoce los reinos de cada cual. Primero el de Babilonia con Daniel, ahora el de Persia estamos mirando con Esther. Luego vendrá el de Grecia, según Daniel capítulo 11:4 en adelante. Pero Dios allí mostrando que Él entra, sale, y especialmente con hijos fieles, como lo fue Mardoqueo, el hombre que permitió que su prima, él la había adoptado, pues ella participara de ese concurso de belleza de mujeres que el rey había ordenado, que todas las mujeres se presentaran, vírgenes, solteras y demás, y allí entonces aparece esta muchacha, y ella llega a ser coronada. Qué importante es mirar a Dios en su providencia, manejando los hechos humanos. Quiero leer Efesios 5:22 que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Ese es un consejo que nos da el Señor y era consejo para aquel entonces también. Porque fíjense, dice, en las naciones orientales hasta el día de hoy a las mujeres no se les permite presentarse ante los hombres, nada más por mostrándose al público. Y para ese tiempo eso era lo que la reina Vasti estaba obedeciendo esa ley de no ir ante los borrachos, digamos así, porque todos estaban borrachos, y yo no sé qué estarían haciendo, pero ella sabía lo que podría pasar en el futuro. Dice, Vasti reveló la nobleza de su corazón, dice, y ella escogió perder su posición y quizás hasta su vida antes de sacrificar su modestia. O sea, de que la reina Vasti usó su moral, ¿verdad? Sí. Exactamente, su moral, su decencia, ¿a cambio de qué? De la destitución de su reinado. Pero también hay que ver también de que, de acuerdo al libro de profecías, nos indica también de que cuando el rey se le pasó la borrachera, se dio cuenta del error que él había cometido y que Vasti en realidad había tenido la razón. Pero sin embargo ya era muy tarde porque ya se había decretado la ley. Sí, quiero hacerle una pregunta a Sebastián. ¿Vale la pena mantenernos fieles, éticos, cuando el costo es perder el reino como le pasó a Vasti? Hoy, aplicando este principio y pregunta a nuestros tiempos, por mantenernos rectos, si es que suponemos que efectivamente Vasti no aceptó presentarse y lucirse, ya sea vestida o desnuda. Algunos autores dicen una u otra manera, pero ella tenía que lucirse con la corona ante todos los borrachos. Ella se negó, y entendemos las razones. Pero ¿vale la pena esa acción y con ello perder el reino? Me alegra lo que me pregunta y todo. Hoy y siempre nosotros tenemos que mantenernos de parte de lo que representa a Dios, que es la honestidad. Es Dios el que fundó el hogar. Y como dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El rey no se estaba entregando por su esposa, la estaba exponiendo a la vergüenza pública y todo. No estaba para arroparla y protegerla y todo. Y el deber de todo hombre es de cuidar y velar la dignidad de su propia esposa. Y él nomás por una bebida quiso empujarla a perder la dignidad que ella tanto amaba y representaba y todo. Quiero leer una parte que tiene que ver con la parte de la pareja
ante una pregunta que dice, menciona un remedio contra toda disensión entre los esposos. El versículo 33 dice, cada uno empero de vosotros de por sí ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencia a su marido. Quiero leerles una nota que es bastante pesada, pero sin embargo debemos de pensarla como está escrita. Está entre comillas. La esposa es el reflejo de su esposo. Un hombre alcanza la plenitud en su vida cuando ama a su esposa sin condición. La mujer fue diseñada para ser conquistada y enamorada. La mujer es plena cuando siente y sabe que su esposo la ama. Pensemos un poquito entre Adán y Eva. Aunque Adán amaba mucho a Eva y sabía que Eva había cometido un grave error, fue tanto el amor de Adán que estuvo dispuesto a llegar y sacrificó su propia vida y también él ser partícipe de la muerte. Y aún así no pudo suplir la necesidad, el misterio que existe en el ser humano. Así es que esa es una nota que yo había tomado por ahí. Y es el deber de cada uno de nosotros para nuestras esposas. ¿Bien? ¿Qué ejemplo nos tomarían ustedes de cómo se llama, de Vasti? Porque en realidad Vasti lo que estaba haciendo era honrar al marido, ¿cierto? Ese era su trabajo, honrando al marido. Y ya sabía ella que lo que le esperaba si decía no, puesto que las leyes de aquel entonces eran severas. Yo creo que siguen siendo severas hasta el día de hoy en esa área oriental. Así es que la pregunta del pastor fue inteligente y dice, ¿vale la pena obedecer la ley de Dios a perderlo todo? Yo creo que sí vale la pena, sí es verdad. Agrego a esto que en el caso de Vasti, lógicamente ya no tenía el conocimiento de la ley de Dios como los judíos, como Mardoqueo, pero se guiaba por su conciencia, por lo que allí su espíritu, su mente le decía que era correcto y que no lo era. Por otro lado, pensemos en el rey Asuero, los 7 sabios que le acompañan, que parecen no ser tan sabios. Con semejante consejo, en lugar de como típicos cortesanos que están allí adulando al rey con la fiesta y demás, y alguien que no le obedece, pues que merece el castigo, que se reemplace, cambiar mujer fácilmente por otra mujer, para que siga todavía la autoridad, porque se quiere afirmar un machismo allí. Efectivamente, todo esto muestra que el reino estaba corrompido. Por eso es que Dios tenía que actuar vía Mardoqueo, vía Esther, para que el nombre de Dios fuera ensalzado, aunque curiosamente el nombre Yahvé Jehová no aparezca en el libro de Esther. Yo quería decir algo más. Es que podríamos decir nosotros que Dios se aprovechó de la situación. No, Dios pone y quita reyes. Dios da a los reyes la oportunidad que les corresponde conforme el periodo profético y todo. En la condición de hombres que sirven al público y todo, la Biblia dice bien clara en Proverbios que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime y llora. Y en este caso, el rey ya había llegado su tiempo. Lo que viene después, el mismo vino que induce el diablo, lo echó a perder todo. Así es. Gracias, queridos amigos, queridos hermanos. Seguiremos nuevamente este tema hasta en la próxima. Que el Señor los bendiga. Amén. Hasta la próxima. Feliz fin de semana.